con alguno de los sabores que ya vimos aquí y conectarnos desde algún otro sistema operativo o desde el propio Windows, ¿no? Bueno, uno de los temas muy interesantes cuando empezamos a instalar esto hace muchísimo tiempo y realmente todavía esto continúa son las migraciones que tenemos que hacer desde SurSafe. Y es probable que todavía encuentren muchos clientes o escenarios en los cuales estén utilizando SurSafe todavía. De hecho, en muchas empresas realmente es un escenario muy heterogéneo porque nos toca ver que hay Team Foundation Server, hay proyectos que se siguen versionando con SurSafe, con distintas versiones de SurSafe, con ClearCase de IBM, con Subversion, con distintos versionadores de código, ¿no? Con CBS, etcétera, ¿no? Para todos estos versionadores de código que acabo de mencionar, hay herramientas, hay soluciones de Microsoft para hacer la migración en forma automática, con o sin histórico. Entonces, el primer punto que vamos a hablar aquí es cómo hacerlo de SurSafe, que va a ser el escenario más straightforward, digamos, de migración que puedan encontrar. Son entre dos productos de Microsoft. Ya la herramienta, la herramienta de Team Foundation Server 2010 viene con un convertidor, un migrador que se llama Visual SurSafe Converter. Esto ya viene con Team Foundation Server de 2010. Una vez que lo instalamos, lo tenemos instalado en un directorio en donde queda, y es una herramienta por línea de comando, en donde le especificamos básicamente cuáles son las carpetas, proyectos de SurSafe que vamos a mover, y a qué colección de proyectos en Team Foundation Server o Team Project en Team Foundation Server se va a mover, ¿no? Eso ejecuta un análisis inicial y luego del análisis empieza a hacer la migración. Esto soporta migración de histórico y hemos tenido proyectos que ejecutamos de forma exitosa en clientes en donde hicimos la migración de años de histórico de SurSafe, ¿no? De 6, 7 años completos. Ese tipo de movimientos, así tan agresivos, hay que evaluar si realmente van a aportar valor o no, pero básicamente tienen que contemplar que mover tanto histórico de un lado a otro es un procedimiento costoso, que va a demandar de muchos recursos de red, de procesamiento y que puede tardarse días, por ejemplo, en mover histórico de un lado al otro, ¿no? Bajo mi experiencia, los históricos van perdiendo valor de forma exponencial a medida que voy regresando en el tiempo. Es muy, muy poco probable que un histórico de más de un par de años sea realmente usado en algún momento, a no ser que queramos revivir algún proyecto que haya quedado en desuso, pero generalmente si el proyecto está activo, las versiones históricas que recuperamos no pasan de un par de meses, pero bueno, esto ya es una decisión que hay que tomar antes de hacer un procedimiento de migración, no solamente de SurSafe, sino de cualquier tipo de otra herramienta Team Foundation Server. Pero en el caso de SurSafe es un procedimiento bastante ágil, sencillo y que bueno, el costo realmente está en el tiempo que se puede tardar en mover datos de un lado al otro. ¿Cómo se realiza la migración de herramientas a Team Foundation Server? Bueno, básicamente todos los migradores que existen en la industria para mover lo que hacen es replicar, hacer como un playback de todos los eventos históricos que hubieron en esa herramienta nuevamente en Team Foundation Server. Entonces imagínense que en algún momento hicieron un check-in de 2 o 3 archivos. Cuando el migrador detecta eso en el histórico, lo que va a hacer es descargar esos archivos y hacerle check-in respetando el orden en que se hicieron, y tratando de hacer playback de todas las acciones que se hicieron en el tiempo en Team Foundation Server, ¿no? Obviamente la fecha de check-in en Team Foundation Server va a variar, va a ser la fecha de check-in en la que se hizo la migración, pero generalmente en los comentarios de check-in se deja un comentario más extendido donde se dice la fecha original en que eso se hizo check-in en la herramienta, en el repositorio de origen, qué usuario original fue, etcétera, ¿no? Entonces básicamente se reconstruye toda la historia de movimientos que se hicieron. Entonces, como les decía, ya no tenemos que comprar absolutamente nada adicional. Esto ya viene con Team Foundation Server. Es una herramienta por línea de comando y que funciona muy bien. En el caso de que el repositorio de SurSafe no esté corrupto o no tenga algún problema, se va a mover todo sin problemas, ¿no? Tiene que aprovechar esta oportunidad para depurar cosas, quitar históricos que no sirvan, o hasta evaluar si solamente con la última versión es suficiente, y nada más respaldar el repositorio de Team Foundation de SurSafe y guardarlo por si en algún momento necesitan recuperar históricos, ¿no? Eso también puede ser otra alternativa. Con la versión 2012 de Team Foundation Server, esto se hace mucho más sencillo.
De hecho, con la versión 2010, como les comentaba antes, la única herramienta que teníamos era una herramienta por línea de comando, que era muy sencilla de utilizar y está muy documentada. Era un Coplex, que es un portal de comunidad de Microsoft. Hay una herramienta que es un visor visual, ¿no? Para administrar este convertidor que podemos descargar, lo podemos hacer de manera visual, ¿no? Ya en la versión 2012 de Team Foundation Server, esto ya va también a venir en forma nativa, va a haber una opción en la consola de configuración, en la misma consola de configuración que utilizamos para instalar, va a haber una opción para migrar Visual Source Safe a Team Foundation Server 2012. Si bien ya está liberado Team Foundation Server 2012, esta característica todavía no se liberó. Básicamente, por lo que vemos en los comunicados de Microsoft, se va a tardar unos 30 días más para que se libere, pero ya va a ser una herramienta también visual y muy, muy ágil de utilizar, como si fuese un wizard, y pensada para que ya una vez que yo realice la instalación, en el mismo procedimiento de instalación pueda configurar y hacer la migración desde Visual Source Safe a Team Foundation Server 2012 en forma muy ágil, ¿no? Como teníamos anteriormente, era básicamente utilizar esta herramienta que se llamaba BSS Converter, en donde configurábamos un archivo XML con el mapping de proyectos, de carpetas, de usuarios, y lo dejábamos ejecutando para que eso se migre a Team Foundation Server, ¿no? También es por línea de comando. Ya en la versión 2012 esto va a estar dentro del producto. Ahora les voy a mostrar un poco más adelante en donde lo pueden ver, si en el caso de que instalen Team Foundation Server 2012. Pero el punto aquí es que la migración de SurSafe a Team Foundation Server es muy, muy ágil y muy, muy rápido, ¿no? Ok, bueno, sigamos adelante. Como les comentaba, también pueden haber otros, se utiliza mucho Subversion, CBS y otro tipo de repositorios. Para esto, les recomiendo se descarguen algo que se conoce como Team Foundation Server Integration Toolkit. Este componente también está en Codeplex, que es el portal de comunidad de Microsoft, y está desarrollado por un equipo de Microsoft que se conoce como ALM Rangers. Este componente es un componente mucho más elaborado porque básicamente es un servicio que podemos dejar corriendo, que soporta no solamente migración de sistemas como Subversion, CDS, ClearCase, etcétera, sino también que soporta la sincronización. Imagínense el caso en que necesitemos migrar código desde Subversion o ClearCase, pero no podemos darlo de baja todavía si no queremos que se mantengan sincronizados. Imagínense el escenario que estoy dando check-in en Team Foundation Server y quiero que se replique ese canon también en ClearCase en forma automática y viceversa, ¿no? Mantener como los dos repositorios vivos, pero actualizados y sincronizados. Es el tipo de herramienta, dependiendo de cuál es el repositorio que estoy utilizando, soporta también la sincronización de cambios. Y no solamente de código fuente, también se pueden mover lo que se conoce como work items o los ítems de ClearQuest, por ejemplo, en Rational. También se pueden migrar como si fuesen work items de Team Foundation Server, ¿no? Que vamos a verlos un poquito más adelante. Entonces, antes de seguir, vamos a pasar de vuelta a la demo que teníamos, a ver cómo está nuestro instalador. Aquí el instalador ya finalizado con la instalación de archivos y ya se muestra el wizard de configuración de Team Foundation Server Express. Entonces vamos a proceder con la configuración de algunos servicios. Recuerden que aquí lo estoy instalando en un sistema operativo cliente. En este caso nos dice que ni siquiera encontró SQL Express instalado, entonces lo va a instalar también. Está haciendo una verificación inicial. Y luego de este procedimiento de verificación lo que vamos a hacer es proceder a la configuración. Entonces aquí, bueno, va a empezar a instalar todo lo que necesite, ¿no? El IIS, el SQL Express, si no está, lo voy a instalar para utilizarlo en forma local. Y cuando termine de ejecutar esto, vamos a tener ya un Team Foundation Server Express, en donde vamos a poder utilizar los work items y el versionado de código, ¿no? Vamos a dejar que esto continúe, vamos a volver a la presentación. Bueno, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Y son mucho, podemos manejar distintos escenarios bastante complejos con Team Foundation Server, que eran más complicados de manejar con SurSafe o con otro tipo de herramientas,
que básicamente son hacer el branching o merging de archivos, el control de versión básico que tenemos, más otra funcionalidad adicional que es las políticas de check-in, que está relacionado con las políticas de desarrollo que platicaba hoy al principio de la presentación. Básicamente, versionar código en una herramienta no es simplemente guardarlo en algún lado, ¿no? Esto, realmente si uno lo quiere hacer bien, tiene que definir una estrategia de cómo va a almacenar el código en un repositorio. Para esto hay distintas estrategias. Generalmente la más utilizada es la estrategia de promoción de código, en donde se crean distintas ramas en el versionador de código, una para cada ambiente o para cada fase en el proceso de desarrollo. Básicamente hay tres mínimas ramas que debemos crear al inicio, que son las ramas de integración, de desarrollo y de producción. La rama de integración es la rama padre de todas y tiene dos ramas hijas, que es la rama de desarrollo y la rama de producción. El desarrollo se hace obviamente en la rama de desarrollo. Cuando estamos a punto de hacer una liberación en el ambiente de pruebas, se integra, o sea, es un merge ascendente hacia la rama de integración. De ahí se descarga el código que se acaba de integrar, se compila, se hacen pruebas, etc. Y ahí el desarrollo puede continuar avanzando en la rama de desarrollo sin perjudicar o alterar la rama de integración que acabamos de liberar. Una vez que integración da el visto bueno, lo que puedo hacer es hacer un merge hacia la rama de producción y compilar a partir de ahí y liberar a partir de la rama de producción. Entonces, básicamente la estructura de ramas de un versionador de código en una estrategia de promoción refleja cómo se va moviendo el código a través de la fase de desarrollo y nos permite trabajar con alguna de ellas dependiendo en dónde se va a realizar un cambio, ¿no? Imagínense que han continuado con el desarrollo y les reportan un defecto sobre la versión actual del sistema que está liberada, que todavía obviamente no tiene la nueva funcionalidad en la cual están trabajando. El defecto se corrige en la rama de integración o producción, se libera y luego se integra o se lleva a través de merge a la rama de desarrollo para que la nueva funcionalidad que se está desarrollando también tenga aplicado la corrección del defecto, ¿no? Si no estuviésemos trabajando con una estrategia de promoción, tendríamos que corregir el defecto en la versión de desarrollo o en la versión histórica, y eso podría tener obviamente ya los cambios que no deseamos liberar todavía, que todavía están en desarrollo, ¿no? Entonces, ahí, esto es lo más básico, el escenario más básico que soportan este tipo de estrategias, pero bueno, es uno de los más frecuentes, ¿no? La estrategia de liberación y a través de ramas del código. A diferencia de SurSafe, que estaba pensado para trabajar siempre con etiquetas de código, generalmente uno cuando lanzaba un hito en el proyecto etiquetaba el código. En Team Foundation Server, si bien aún también se soportan las etiquetas, pero la estrategia de promoción o de hitos en código es a través de ramas. Entonces esto está muy elaborado y muy aceitado para que lo podamos utilizar de forma muy ágil y que funcione muy bien, ¿no? A través de ramas de código. Por otro lado, hay algo muy interesante que se conocen como políticas de check-in. Las políticas de check-in básicamente son validaciones automáticas que se ejecutan en el momento que se realiza un cambio en el versionador de código. ¿Qué cosas, por ejemplo, podemos automatizar? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Lo más básico que podemos hacer es hacer un análisis rápido del código para validar ciertos aspectos que queremos impedir que el desarrollador suba al versionador, ¿no? Por ejemplo, nomenclatura, uso de variables, no utilización de ciertas cosas que no queremos, etcétera, ¿no? Ciertos estándares y políticas que queremos automatizar, que se pueden hacer, realizar a través de una revisión manual, pero hay muchas cosas que se pueden automatizar. Visual Studio sobre todo trae algunos analizadores estáticos de código que podemos utilizar para eso. Otro punto que se utiliza muchísimo es la asociación de los cambios con las actividades asociadas al proyecto. Esto quiere decir evitar que la gente empiece a modificar el código sin antes tener una actividad en algún lado que haya dicho que tenemos que hacer eso, ¿no? Y poder asociar esa actividad que está cargada en el backlog del producto con el cambio que se está realizando, ¿no? Esto trabaja muy bien con Scrum, por ejemplo, que es una metodología ágil. Team Foundation Server soporta, además de todo esto, la capacidad de poder definir flujos de trabajo y plantillas de procesos en los cuales podemos especificar cuáles son los tipos de actividades, qué información tiene cada actividad, qué es un defecto, qué tiene un defecto, qué flujos asociados tiene, qué estatus, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente en Scrum, en una metodología ágil, lo que hacemos es cargar todas las actividades, todos los requerimientos, las características de nuestro proyecto, luego asociar actividades a cada una de esas funcionalidades que vamos a desarrollar, y cada actividad se asocia con los check-ins o los cambios en el código, ¿no? Esto obviamente es opcional, pero podemos establecer una política de check-in
que permita validar que no se esté dando un check-in sin que el desarrollador haya tenido una tarea asignada o que esté relacionado con alguna característica del producto. Es muy familiar, básicamente, la utilización de Team Foundation Server a SurSafe. Básicamente tenemos la misma vista con las mismas, es muy intuitivo para alguien que viene de SurSafe. Si bien lo voy a recalcar, lo voy a expresar mucho, esto no es SurSafe y no se comporta, internamente es muy distinto a cómo trabaja SurSafe. SurSafe generalmente almacenaba cambios en el sistema de archivos. Team Foundation Server almacena absolutamente todo en base de datos. Entonces esto quiere decir que ya con una buena política de respaldos en el servidor de base de datos tenemos un respaldo asegurado de todo. Internamente es transaccionar absolutamente todo lo que hacemos como si fuese una base de datos, pero la forma de utilizarlo es muy sencillo, ¿no? Podemos utilizarlo desde el Visual Studio, como vemos aquí, desde Eclipse, que tenemos una vista muy similar a esta. Inclusive hay un componente que podemos instalar para los que trabajan con Subversion o CBS, que trabaja de forma muy similar como Tortoise, por ejemplo. Es una herramienta que se integra con el shell de Windows, con el Explorer, y directamente arriba del sistema de archivos podemos hacer check-in, check-out desde el propio explorador de Windows sin necesidad de abrir el Visual Studio, ¿no? Esto básicamente para trabajar con activos que no estén integrados, que no tengan un ambiente de desarrollo que esté integrado al versionador, ¿no? Desde el propio explorador de Windows. ¿Qué tipo de clientes soportamos? Bueno, Visual Studio, hay herramientas para línea de comando para automatizar cosas. Hay algo que se conoce como Team Foundation Server Power Tools, que podemos utilizar. Las Power Tools tienen muchas capacidades adicionales que instalan sobre Team Foundation Server, como por ejemplo la configuración de alertas en forma mucho más sencilla, la configuración de notificaciones. TFS soporta el envío de correos para cualquier tipo de evento que suceda, un check-in, una compilación automática, etcétera. Pero para ciertas cosas podemos decidir no utilizar el correo, podemos utilizar esta herramienta que se llama Team Foundation Server Power Tool Notification, que básicamente es una herramienta que instalamos en nuestra máquina, nos avisa en forma inmediata de cómo, básicamente de algún procedimiento de check-in y que haya disparado un bill en forma automática y que eso haya sido de forma exitosa o fallida y nos lleva directamente al reporte del bill, etcétera, ¿no? Este tipo de prácticas se utilizan muchísimo y se llama integración continua. TFS ya viene preparado para esto, de forma nativa, no tenemos que hacer nada. De hecho, ahora voy a mostrar una demo de eso, en donde configuramos una aplicación y cuando el versionador de código detecta un cambio, dispara un bill en forma automática. El equipo de desarrollo tiene que tratar de hacer que el build siempre esté saludable, que compile mínimamente, que corran sus tests unitarios. Los tests unitarios se pueden también automatizar con TFS para que corran en un servidor, etcétera. Si falla el build, esto notifica al equipo de desarrollo a través del envío de correos electrónicos o a través de esta herramienta de notificación. Y los desarrolladores tienen oportunidad de ver cuál fue el último cambio que hizo fallar el build y pueden corregir el build en forma inmediata, ¿no? Entonces, este tipo de práctica nos asegura que integremos el trabajo de forma continua, que no nos esperemos hasta un viernes o el fin de semana cuando tenemos que liberar algo. Y es algo que se utiliza muchísimo y que muchas soluciones de desarrollo ya vienen preparadas para esto. Y bueno, de la misma forma lo hace Team Foundation Server, ¿no? Como decíamos, también existe un plugin para Eclipse. Todo lo que estoy hablando se puede hacer para Eclipse. Podemos compilar proyectos de .NET, como también proyectos de Ant o Maven en ambientes de Java. Hay otro Power Tool que se llama Team Foundation Server Build Power Tool, que si lo instalamos viene con scripts de compilación para Ant y para Maven, que son básicamente soluciones para hacer scripts de builds automatizados con Java, que se suele utilizar muchísimo y se puede automatizar inclusive esto de Team Foundation Server, ¿no? Si tenemos un proyecto en Eclipse con un script de Ant, lo podemos lanzar y ejecutarlo de forma automática. Esto se llama ejecución sin F5, que vamos a platicar un poquito más adelante. Si no desarrollamos con ninguna de estas herramientas, si por ejemplo tenemos proyectos en Visual Basic, también podemos utilizar este plugin que se llama MSS CCI, que básicamente es el provider para Source Control de Microsoft, que podemos utilizar y lo instalamos en Visual Basic 6 y está directamente a Team Foundation Server y podemos versionar el código. Todas las versiones que conozco de Visual Studio se conectan con Team Foundation Server sin problemas. Muy bien, ya hablamos bastante acerca de
de builds, del código, del versionador de código. Nos falta un poquito acerca de work items. Si ya trabajaron con Team Foundation Server, seguramente esto les puede parecer, ya lo van a seguro les resulta familiar. Yo nada más voy a hacer una breve introducción a lo que son los work items, para los que no han trabajado con esta herramienta, ¿no? Los work items básicamente son elementos de trabajo, son actividades que podemos registrar en la herramienta, en donde podemos básicamente guardar información adicional, contextual al código o a los documentos que estemos elaborando durante el proceso de desarrollo. Son un activo más que es el fruto del resultado del trabajo de todos dentro de la fábrica de desarrollo. Un work item básicamente puede modelar un defecto, una actividad, una característica, un requerimiento, etc. Team Foundation Server es una base de datos enorme, básicamente es lo que es, en donde se pueden almacenar distintos tipos de activos y se pueden relacionar entre sí. Yo puedo almacenar código fuente, documentos, tener reportes, tener actividades, defectos que me haya reportado el área de calidad o la propia gente de desarrollo, requerimientos que fueron resultado de un análisis, y todos ese tipo de activos almacenados en un solo lugar y relacionados entre sí. Esto quiere decir que si utilizo y exploto la herramienta completamente, a través de un requerimiento yo puedo ir navegando a través de todos sus documentos de análisis, puedo ver el código que está relacionado y a partir de ahí saltar a los casos de prueba que se ejecutaron, los resultados de esos casos de prueba, los defectos que se reportaron, etcétera, ¿no? Y todo relacionado entre sí. ¿Cómo se crea o se edita un work item? A través de un formulario, en donde hay distintos campos que nosotros definimos y va a depender de la metodología que utilicemos, en donde cargamos la información que necesitamos, donde ponemos validaciones, cierto tipo de datos ya precargados para que sea mucho más ágil la carga, etcétera, ¿no? Imagínense si están familiarizados con Scrum, esto básicamente, ahí podemos modelar lo que es un Product Backlog, lo que es un Sprint Backlog, un Sprint, etcétera, ¿no? Podemos tener ítems de backlog que luego se asocian a una iteración, a un sprint, y luego cada ítem de backlog tiene un estatus, ¿no? To do, en progreso, terminado. Ahora, si nos queda un poquito de tiempo, les voy a mostrar cómo funciona esto en Team Foundation Server 2012, en donde podemos ver un dashboard, que es básicamente el corcho que utilizábamos en Scrum, que está virtualizado en Team Foundation Server, ¿no? Bueno, rápidamente vemos lo último, que es la automatización de build, antes de pasar ya a la demo final. Vamos a ver algo de integración continua, voy a configurar un build, y vamos a hacer que el robot de build automático compile el proyecto por mí. Lo vamos a hacer ahora en la misma máquina donde estoy desarrollando, pero esto se puede instalar en distintos servidores. Esto quiere decir que el esquema de la arquitectura de Team Foundation Server permite que cada uno de estos servicios se instalen en servidores distintos, ¿no? Como es recomendado. Hay algo bastante bueno que se conoce como gated check-in, que es un check-in como en dos fases, en donde se toma el check-in del desarrollador, se ejecuta un build y si el build falla se rechaza el check-in, ¿no? Eso es algo bastante bueno para evitar que ese cambio que haya entrado y que hizo fallar ese build automatizado no termine la rama principal de código. Y eso también lo podemos utilizar con la versión express de Team Foundation Server. Vamos a pasar rápido a la demo que tenemos. Ya terminó la instalación. Voy a volver aquí a mi Windows 2008. Y acá, si pueden ver, ya tengo el wizard de instalación donde dice que ha finalizado con toda la instalación de los componentes. Vamos a cerrar ya el wizard de instalación. Y aquí se nos abre otra consola de administración en donde podemos ver y modificar una vez que ya instalamos o agregar o quitar servicios, ¿no? En la configuración. Antes de irme al Visual Studio y ya empezar con la demo, voy a hacer la configuración de un servicio más, que es el servicio de build automático en mi máquina, que esto lo vamos a hacer desde esta consola. Voy a hacer la instalación por default del servicio de build. No es aconsejable que el servicio de build esté en el mismo servidor de Team Foundation Server, ¿no? Básicamente por dos motivos. El primero es porque el servicio de build compila las aplicaciones que nosotros desarrollamos, que pueden tener requisitos de compilación o de ejecución muy distintos o que entren en conflicto con Team Foundation Server, ¿no? Básicamente el servidor de build es un servidor en donde le vamos a instalar todo lo que nuestra aplicación necesite y
imagínense que eso después de un tiempo va a tener un montón de componentes y cosas que nosotros necesitamos y no sería bueno ensuciar el servidor de Team Foundation Server para eso, ¿no? No, no es para eso. Y segundo, porque esto requiere bastantes recursos dependiendo qué tipo de compilación realicemos. Puede requerir mucho CPU, mucha memoria, puede decir, por ejemplo, podemos automatizar una prueba de carga. No vamos a estar utilizando el propio servidor de Team Foundation Server para eso. Es por eso que les recomiendo que esa instalación se realice en otro servidor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a configurar el servicio de Bill en el mismo, ¿no? Para efectos de esta demo. Y vamos a abrir el Visual Studio. Bueno, perfecto. Una vez que tenemos el servicio de Bill instalado, vamos a cerrar nuestro asistente de configuración. Y vamos a ir al Visual Studio. Vamos a crear, aquí por ejemplo, ya tengo el Team Explorer, que es un visor con el que cuenta Visual Studio, que nos permite conectarnos a las distintas instancias de Team Foundation Server. En este momento yo tendría que tener dos instancias, la primera instancia local, que es la que acabo de instalar, y la otra instancia en un Windows Server 2008, ¿no? Me voy a conectar primero a la instancia completa de Team Foundation Server para mostrarles algunas cosas de cómo se manejan los work items, la herramienta de Web Access, que está bastante buena. Esto también cuenta con SharePoint, con Reporting Service, etc. Vamos a esperar que levante Web Access. Y lo que voy a hacer es mostrarle muy rápidamente cómo es el trabajo con Work Items, con Scrum. Entonces aquí tengo un proyecto que se llama Demo Scrum. Yo acabo de ingresar al portal de mi proyecto. Cada proyecto tiene su portal individual en donde se puede administrar, versionar cosas, guardar documentos, etc. Tiene un sitio de SharePoint específico para ese proyecto en forma opcional. Entonces, cada equipo está como aislado, digamos, en los repositorios, cómo se almacenan los activos, ¿no? Cada proyecto, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, ingreso y tengo una vista inicial del dashboard más comúnmente utilizado en Scrum, que se llama Burn Down, en donde básicamente se muestra cómo se van quemando de las horas o los puntos de historia que asociamos a los ítems de backlogs. Voy a ir a mi backlog item. Perdón, voy a ir al backlog que ya tengo configurado. Ahí puedo crear un backlog item. Aquí vamos a crear primero un ítem de backlog, básicamente es una característica de nuestro producto. Por ejemplo, vamos a decir que nuestro producto tiene que tener una interfaz web. ¿Sí? Vamos a guardarlo acá como un ítem, como una característica de nuestro producto. En este tipo de herramientas, hay muchas personas que tienen acceso a esto y que pueden cargar características, porque se cargan aquí no quiere decir que estén aprobadas. Luego el equipo de desarrollo puede analizar las características que se cargaron, que se registraron, y aprobar o rechazarlas, si es el caso, ¿no? Pero básicamente se deja el tracking de todo lo que el usuario está pidiendo aquí. Eso no quiere decir que se vayan a ejecutar, ¿no? Una vez que tenemos nuestro ítem de backlog cargado, lo que hacemos es, lo tomamos y lo arrastramos, por ejemplo, al sprint 1. Entonces imagínense que tuvieron una reunión de planificación, de estimación de esfuerzo, y dijeron, bueno, vamos a hacer este ítem de backlog en el sprint 1. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, con el mouse, lo estoy arrastrando al sprint 1. Una vez que lo tengo en el sprint 1, vamos a ir a nuestro dashboard. Es una vista de un corcho, básicamente. En Scrum se utiliza muchísimo, donde tengo 3 columnas. Y esto se trabaja con papelitos pegados en las paredes, generalmente, para que les resulte familiar. Está la columna de To Do, In Progress y Done, o terminado. Y cada una de las actividades se va arrastrando a cada una de estas columnas, ¿no? Este arrastre se puede hacer así con el mouse. Esto está pensado y optimizado para trabajar con tabletas, por ejemplo, de forma touch. Entonces aquí tenemos de este lado nuestro ítem de backlog y acá todas las tareas asociadas a ese ítem pueden estar aquí y se pueden mover de un estatus a otro.
Esto básicamente son los work items de Team Foundation Server y está bastante bien. De hecho, hay herramientas también de partners de Microsoft que extienden un poco más esto y dan otras herramientas de cliente para trabajar con los dashboards y las etiquetas, los ítems, etcétera, de forma mucho más sencilla, ¿no? Entonces, vamos a conectarnos ahora a nuestro servidor local de Team Foundation Server. Se llama Javier 8. Y vamos a crear un proyecto dentro de nuestro servidor local. Ahora está vacío, está la colección de proyectos si no hay ninguno. Y lo que primero vamos a hacer aquí es hacer clic en esta opción que es Create New Team Project, ¿no? Vamos a darle un nombre, por ejemplo, Demo. Luego nos pregunta con qué plantilla de proceso queremos trabajar, esto básicamente con qué metodología. Las plantillas que vemos aquí son las nuevas que ya vienen en Team Foundation Server 2012. En 2010 solamente están Agile y CMMI, pero la de Scrum se puede descargar de internet, ¿no? Estas son versiones actualizadas de esas tres plantillas, y obviamente nosotros podemos hacer las nuestras a través de herramientas que trae Team Foundation Server y crear nuestra propia metodología y configurarla, ¿no? Utilizando como base si queremos alguna de estas tres. Vamos a crearlo con Scrum. Vamos a crear un repositorio vacío de un proyecto y vamos a esperar que el asistente termine de crearlo. Básicamente, esto es el setup inicial del repositorio de trabajo. Esto lo que hace es ir a nuestra base de datos de SQL Server, crear el proyecto, dar los permisos, crear todas las estructuras para trabajar con la metodología que acabamos de seleccionar. Y una vez que termine esto, ya vamos a poder empezar a versionar código. Lo que vamos a hacer inmediatamente posterior a cuando termine esto es crear las tres ramas de código que habíamos platicado originalmente, que son la de integración, de desarrollo y producción, y vamos a versionar código en una de ellas y luego vamos a crear un build para que eso se ejecute en forma automática. Bueno, ya está casi por terminar. Esto ya terminó. Aquí ya tenemos nuestro Visual Studio conectado al proyecto. Lo primero que vamos a hacer es, muy similar a como hacíamos con SurSafe, es mapear un workspace local, o sea, una carpeta local en donde vamos a hacer el desarrollo local antes de subir los cambios al server. Y aquí ya tenemos mapeada la carpeta. Tenemos nuestro proyecto demo, donde vamos a almacenar el código. Cuando creen por primera vez el proyecto, van a notar que hay una carpeta que ya se crea en forma automática, se llama Build Process Templates, que básicamente tiene los scripts de builds que ya trae de forma nativa Team Foundation Server. Estos scripts están hechos en Workflow Foundation, básicamente son workflows de compilación. Y podemos utilizar uno de estos, abrirlos y agregarle actividades para extender o modificar la forma en que se compilan las aplicaciones, ¿no? Generalmente los que ya trae sirven para muchos escenarios, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta de integración. Dentro de la carpeta de integración vamos a crear otra que se llama source. Generalmente la carpeta de integración se conoce también como main o trunk en otros versionadores de código. Y dentro de esa carpeta source vamos a crear un proyecto inicial de Visual Studio. Vamos a hacer algo que sea sencillo al inicio, como por ejemplo el proyecto de Windows Forms. Vamos a decirle que lo guarde en integración source. Y vamos a llamarle demo. En este mismo wizard vamos a decirle que agregue la solución al Team Foundation Server. Ya de una vez. Entonces ya cuando se crea, esto ya va a marcar la solución como pendiente de agregar en Team Foundation Server. Esto lo hace de forma automática y él se da cuenta en qué Team Project Team Foundation Server tiene que agregarlo.
por la ubicación de la carpeta, ¿no? Del workspace que acabamos de mapear. Aquí hay algunas preguntas que, si les parece, ya voy a ir respondiendo. Aquí preguntan si las plantillas que mostramos ya vienen en 2010. La respuesta es un ni. O sea, sí vienen, pero no. Esta es una versión nueva de esas plantillas. La que no viene en forma predeterminada es la de Scrum, como les había dicho, pero se las pueden descargar de internet. La versión de Scrum es la 1.0 para 2010. Y esta nueva que viene se llama 2.0, que ya no es necesario descargarla adicionalmente de internet, sino que ya viene con Team Foundation Server. Pero sí, la de Azure y CMMI ya viene, pero son versiones para 2010 que no son compatibles. O sea, la versión 2012 no es compatible con la 2010 y trae algunas modificaciones, algunas mejoras, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nuestra solución, vemos si esto compila, ejecutamos nuestros tests unitarios, hacemos nuestras validaciones y una vez que está todo bien, vamos a proceder a hacer un check-in del código. Entonces aquí me dice que la solución compila bien y vamos a subir nuestra rama de integración. Lo que primero hice fue crear la rama de integración porque es la rama padre de cualquier otra rama, ¿no? Cuando realicen esto, crean la rama de integración, hacen un branch a la rama de desarrollo y el código lo agregan en la rama de desarrollo, ¿no? Este sería el procedimiento normal, no como hice yo aquí para acelerar el tiempo, que es directamente agregar el código en la rama de integración. Si quieren les voy a mostrar muy rápidamente haciendo un merge cómo se crean las ramas. Voy a crear la rama de desarrollo. Hacer un branch de la rama de integración a otra rama que se va a llamar desarrollo. Pueden haber varias ramas de desarrollo y eso va a depender de la complejidad o de las necesidades que tenga su equipo de desarrollo con respecto al paralelismo, a las versiones de los productos que estén liberando, etcétera, y varias estrategias, ¿no? Entonces, una vez que ya versionamos esa, vamos a crear otra rama que es para producción, donde va a estar las versiones que están liberadas. Y vamos a darle check-in a todo. Entonces, si vemos cómo esto queda, Visual Studio tiene un visor muy bueno que nos muestra cómo queda la jerarquía de ramas. Ahí tenemos integración, desarrollo y producción. Esta es la estrategia de promoción de código y de versionado básica que tenemos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a configurar un build automatizado. Vamos a nuestro Team Explorer, vamos a hacer aquí clic en Builds. Vamos a decirle New Build Definition. Y vamos a configurar nuestro build. Aquí, por ejemplo, le podemos decir que esto se dispara en forma manual o que se dispare bajo un escenario de interacción continua, detectando en forma automática un check-in. Si quieren, le podemos poner esto para la interacción continua. Hay otras opciones, como por ejemplo la de Gated Check-in que les comentaba hoy. Schedulearla, por ejemplo, para que se ejecute en algún momento predeterminado, a la noche, a la mañana, fin de semana, etc. Este build va a estar asociado con la rama de integración. Bueno, y finalmente aquí ya me detecta las opciones por default y ya lo voy a guardar. Entonces, la idea es que el servidor de Bill esté en otra máquina, ¿no? No la mía específicamente. Eso va a garantizar que lo que yo estoy compilando se puede compilar no solamente en mi máquina, ¿no? Sino también en otros lugares. Vamos a hacerle un cambio. Primero vamos a ir al visor de builds para ver cuáles son los builds activos. Y en este momento no tenemos ninguno en ejecución. Vamos a agregar un comentario aquí a la clase de program. Vamos a decirle el comentario para Bill y una vez que lo tenemos vamos a hacer un check-in. Esto lo que va a hacer es disparar en forma automática el Bill. Tenemos de Bill, ¿no? Como comentario, check-in. Y ahí si vemos ya se disparó en forma automática, se está ejecutando y si hago doble clic puedo ir viendo el reporte de ejecución del Bill, ¿no? Noten aquí también del lado derecho, cuando di check-in tenía la opción de check-in y más abajo tengo unas opciones de work items. Eso quiere decir que yo podría ir a relacionar este check-in que acabo de hacer
con la actividad, por ejemplo, que creé en T-Foundation Server, ¿no? Por ejemplo, para la interfaz web, ¿no? Imagínense que esto hubiese sido el check-in de la solución web inicial, podría relacionar no solamente con un comentario, sino relacionar el work item que tenía el Scrum con el check-in que acabo de hacer. Entonces quedan asociados y puedo hacer el tracking completo del cambio, ¿no? Entonces, bueno, cuando termine este build, que esperemos que termine en forma correcta, y se está ejecutando, lo está ejecutando el robot de build de Team Foundation Server, ya básicamente vamos a ir cerrando la presentación del día de hoy, así que si tienen preguntas las pueden ir haciéndose en el panel de preguntas y respuestas para que podamos dedicarle los últimos minutos a eso, ¿no? Bueno, aquí vemos que fue exitoso el build, se hizo en forma automática y todo eso lo estoy haciendo en un sistema operativo Windows 8, lo instalé durante la demo, que no habrá llevado más de 30 a 40 minutos la instalación, mucho menos que eso. Lo pueden utilizar desde ya. Hay una versión express de Team Foundation Server, que es la que estoy utilizando aquí, que ya trae el robot de build que pueden utilizar desde hoy. Vamos a cambiar de vuelta y vamos a volver a la presentación. Bueno, ya con eso sería todo. Ahí les dejo algunos links que pueden utilizar. Se pueden descargar obviamente esta presentación. Si parece ya pasamos a la página de cierre, ahí tienen mi dato de contacto y empecemos con las preguntas y respuestas. La grabación tengo entendido, aquí Fernando nos pregunta si pueden tener acceso a la presentación y grabación. Como esto es un webcam de MS10, todos son iguales, después de un tiempo en el mismo lugar donde fueron y se registraron para el evento, si entran mañana creo ya van a tener el video subido, se lo van a poder descargar de MS10 y creo que también van a tener el material ahí.